Sopla en mí, sopla en mí, Espíritu Santo, sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí, Espíritu Santo, sopla en mí. Ayer ya pasó, necesito Espíritu Santo, sopla en mí. Ayer ya pasó, te necesito Espíritu Santo, sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí, Espíritu Santo, sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí, Espíritu Santo, sopla en mí. Dios bendiga a la Iglesia Cuadrangular en esta mañana. Buenos días. Dios me dio el privilegio de traer una pequeña reflexión. Vamos a orar un poquito para una pequeña reflexión que Dios me dio a mí primero. Padre amado, te doy gracias en esta mañana. Te glorifico y te exalto, Señor, y reconozco que tú eres nuestro pastor. El que pastorea nuestras vidas siempre, el que sacia de bien nuestra boca. En las sequías, Él es el que nos resplandece tu fuerza, Señor, sobre nuestras vidas a través de su Santo Espíritu. En las sequías, en los procesos, en los desiertos, tú estás ahí. Nada es ajeno de lo que nos pasa, Señor. Pero tú eres un pastor dispuesto las 24 horas del día, individualmente, para saciarnos de bien su boca, para glorificarse cada día y para mostrarnos que tú eres un Dios real, un Dios suficiente, un Dios que está presente en todas las cosas. Gracias te damos. Amén. Bien, mis hermanos, vamos allí a la palabra en Isaías 58:11. Dice la bendita palabra así, dice: Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca falten. Bueno, pues gracias al Señor nosotros tenemos unos pastores acá en la iglesia donde nos congregamos. Han sido una bendición para nuestras vidas. Dios les ha dado palabra revelada, tanto al pastor como a la pastora. En los momentos difíciles a cada uno nos ha consolado, nos ha exhortado y nos han edificado. Dios los bendiga por esa disposición de ellos. Bendigo sus vidas y sé que el pastor de pastores también en todos estos años de su ministerio los ha pastoreado. Aún en los desiertos he estado ahí con ellos, Señor. Entonces, la pequeña reflexión le coloqué: un pastor eterno. Él nos pastorea todas las 24 horas. Él es el pastor de pastores. Él cuida de su iglesia, cuida de cada uno de nosotros. Sé que cada uno de nosotros hemos tenido desiertos, sequías, significa desierto, en salud, en la economía, en muchas cosas, en lo emocional, cuando fallece algún familiar, pero el Señor es el que nos pastorea y nos dice: no temas, que yo estoy contigo, no desmayes, que yo soy tu Dios. Y que siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Está en Isaías 41:10. Él es quien llamó a cada héroe de la fe. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, Moisés, que tuvo el privilegio de hablar con Dios cara a cara. No era muy letrado, pues ahí lo encontramos en Éxodo 3, cuidando las ovejas de su suegro Jetro, cuando el Señor le llamó en el monte santo de Horeb. Quien le llamó fue el Señor Jesucristo.
Quien le pastoreó fue el Señor Jesucristo. Quien usó sus manos fue Jehová de los ejércitos. Quien usó su boca fue Jehová de los ejércitos. Y a Él sea la gloria, honra y alabanza en esta mañana. Él es el que hace todas las cosas, en todos los tiempos y en todos. En el tiempo del pastoreo de cada uno individual del Señor Jesús en nuestras vidas, Él nos levanta, nos restaura, también nos corrige. Hace un tiempo para acá que amo la palabra no es fácil, de exhortación, porque sé que mi pastor y su pastor, cuando nos equivocamos, Él nos corrige y es para bien. Y pues no ha sido fácil, amo la palabra de exhortación, sea a través de un siervo y mucho más cuando el Señor Jesucristo nos la da. Es necesario tener esos tiempos a solas con el Señor, es necesario esas preguntas, esas incógnitas con nuestro maestro, con nuestro pastor, y Él tiene la respuesta en su palabra. Ya sea de exhortación, ya sea de consolación o de edificación, Él está presente. El libro que leemos, que es la Santa Biblia, su autor está ahí presente para ministrarnos, para hablarnos individualmente de acuerdo su voluntad y conforme el corazón de cada uno. Quien llamó al apóstol Pablo fue el Señor Jesucristo. Quien le pastoreó fue el Señor Jesucristo. Ahí, cuando estuvo encarcelado 2 veces en Roma, cuando escribió algunas cartas paulinas, el Señor Jesucristo fue quien les pastoreó, quien le ministró a través de su espíritu qué debía de escribir. Y es algo muy hermoso porque vemos que esa palabra trasciende de esa época a esta época, enseñando a nuestros corazones, pastoreando nuestros corazones, administrando nuestros corazones, exhortando nuestros corazones a través de la palabra. En los desiertos a veces son necesarios para crecer. Hay desiertos muy, muy duros, a veces de enfermedad, pero Jehová de los ejércitos nos pastoreará siempre y en las sequías de nuestra alma nos saciará con su presencia. Porque en la prueba ahí es donde sabemos que estamos hechos, y sobre todo en este tiempo de confinamiento donde pues las iglesias están cerradas, recibimos palabra por los medios, por el celu, por los medios que el Señor utiliza, y yo bendigo en esta hora a los pastores, los maestros, los evangelistas que tienen esa disposición en su corazón para exponer la palabra allí por estos medios, y Dios nos habla. Nos está hablando todo el tiempo, pero hay momentos donde nuestra propia casa y nuestro pastor desea que saquemos un tiempo para Él hablar con nosotros a través de su palabra, a través de la oración. En esas sequías que hemos pasado estos días, porque sé que todos estamos siendo enseñados, el Señor sacia nuestra vida con su presencia, Señor. Aun si la prueba es dura, pero Él está ahí presente para dar esas fuerzas a nuestro corazón, darnos vigor a nuestros huesos, y seremos como huerto de riego, de manantiales de aguas que nunca falten. Pues las aguas tipifican el poder del Espíritu Santo, pero también el poder de la palabra. Que con el poder de la palabra muchos hemos sido libres. A través de la palabra, con el poder de la palabra muchos hemos sido sanados, restaurados, renovados, porque la palabra tiene poder, es refrigerio para nuestros huesos y para nuestra alma, como el Señor nos quiere hablar, como nuestro pastor nos quiere hablar. Vamos allí un poquitico, la palabra también nos da fuerza. Vamos ahí a Filipenses 4:13. Una cita bíblica muy conocida, muy manejada por toda la iglesia. Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo que pasa es que cuando estamos pasando por desiertos, hay desiertos tan duros, hay pruebas tan duras, pero es necesario, todavía no nos hemos graduado. Quién sabe cuántas nos hagan falta, cuántos escalones,
permitidos por el Señor nos hagan más falta mientras el Señor viene por su iglesia, y mientras estemos vivos, pues hay que tratar de hacer la voluntad del Señor como el Señor nos la manda en su palabra, como nos manda en sus mandamientos en su palabra. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bueno, es de meditar. Cuando estamos tan siendo probados, o a veces el enemigo quiere zarandearnos también, pero sabemos que el Señor está ahí presente. Dice, todo lo podemos en Cristo que me fortalece. La fortaleza viene de lo alto, la fortaleza viene de su poder, de su fuerza. Vamos también un poquitín allí a Isaías 40, 29, dice la palabra así. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Si verdaderamente es así, en los desiertos, en las sequías que pasamos, Él es el que nos da esfuerzo, nos esfuerza y nos multiplica las fuerzas cuando no tenemos ya ni una. Cuando sentimos que ya no damos más, nuestro pastor ahí está ahí para fortalecer nuestra alma, nuestro espíritu con el poder de la palabra, ministrarnos con la palabra. Vamos a Salmo 18, 12. Dice, por el resplandor de su presencia las nubes pasaron granizo y los carbones ardientes. El resplandor de la presencia de Dios pasa las nubes, pasa las dificultades que tengamos, pasa todas las dificultades, pasa todas las, digamos, los pensamientos que a veces tenemos de desánimo, porque no todo el tiempo estamos tan fortalecidos. Hay momentos que sentimos que no podemos más, pero el Señor nos dice, esfuérzate y sé valiente, que yo estoy contigo. Entre más grande sea la prueba, más grande es la victoria, porque la victoria nos la da el Señor y a Él sea la honra, gloria y alabanza. Bueno, vamos a Primera de Pedro 5, 10. Dice, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Porque quien nos llamó a cada uno fue el Señor Jesucristo, para su gloria, para glorificarse a través de su boca, a través de sus manos, las mías y las suyas, a través de su vida. Y Él mismo os perfeccionará. Por eso también dice en otra parte, dice que en el mundo tendréis aflicción, pero saber que yo he vencido al mundo, nos dice el Señor Jesucristo. La victoria ya está dada, Él la dio hace muchos años en la cruz del Calvario. Nosotros lo que nos resta es obedecer a su palabra, buscar su voluntad cada día, qué es lo que quiere Él para cada uno de nosotros. Dice, Él mismo os perfeccione. Pues Él sabe de qué tenemos necesidad. Él sabe qué quiere perfeccionar en nuestras vidas, qué nos sobra, o digámoslo más personal, qué desagrada de cada uno de nosotros al Señor, y Él tiene que perfeccionar, pasar esa lima a través de las pruebas, que nos afirme, el Señor nos afirma cada día en su palabra, porque la palabra, sus promesas son sí y amén. Fortalezca, cada día nos da su fortaleza y establezca su voluntad en cada uno de nosotros, por muy duro que sea el proceso, como lo retoma hace un momento que dije, la victoria será grande, la victoria y toda la honra es para Él. Y gracias al Señor por las pruebas, gracias al Señor por la formación que viene de parte de Él, porque Él sabe para qué nos necesita, Él sabe por qué ha permitido cada desierto, pero también nosotros sabemos que Él es nuestro papá, nuestro pastor, y que nosotros somos el barro y Él el alfarero. A Él sea la honra, gloria y alabanza. Yo le doy gracias al Señor aún por la prueba, porque de ahí aprendemos para qué y por qué.
y con qué propósito también. Y el Señor, en Él están todas las respuestas, en Él está toda la voluntad, en Él está toda la gloria, alabanza, en Él está todo poder. Nuestro Dios está en los cielos y nosotros estamos en la tierra. Entonces, mientras el Señor no haya venido por nosotros, Él seguirá perfeccionándonos cada día con su mano poderosa. ¿Por qué? Porque el Padre que ama a su Hijo, como dice la palabra, nos corrige y aquí estamos. No todo el tiempo es de desierto, después viene la gloria del Señor. Pero cada uno pues sabemos, y más que el Señor sabe para qué nos necesita. Somos sus instrumentos, somos una parte de la ficha en el cuerpo de Cristo. Bueno, esa era mi pequeña reflexión. Ahora vamos a orar. Señor, muchas gracias en esta mañana te doy porque tú eres nuestro pastor, el que pastorea nuestras vidas aún en los desiertos, Señor. Gracias por la corrección, te doy gracias porque el Padre que ama a su Hijo lo corrige. Gracias por los desiertos, por las sequías que cada uno pasamos, porque sabemos que ahí estás tú para pastorearnos, para ministrarnos a través de su palabra, para hablarnos con qué propósito permites cada prueba en nuestras vidas, Señor. Muchísimas gracias, Señor Jesucristo, por cada uno, Señor. Muchísimas gracias por los que están pasando por prueba. Ayúdanos a entender y haznos ese corazón sensible, Señor, a tu voz, a través de tu palabra, Señor. Gracias por esta mañana. Bendigo la iglesia, bendigo cada maestro, cada pastor, bendigo cada líder, Señor. A ti sea la honra, gloria y alabanza, Señor. Muchas gracias, Señor, por tu palabra. Amén. Iglesia Cuadrangular, un feliz día y bendiciones para todos.